Durante 2 siglos, la aproximación de un buque de guerra al Caribe no requería cálculos, requería una suposición. Las fuerzas estadounidenses se desplazaban sin pedir permiso, sin prever resistencia, sin considerar que la mera proximidad pudiera volverse un terreno disputado. Esa suposición sobrevivió a guerras, a rivales y a cambios ideológicos. No sobrevivió, sin embargo, a una mañana de martes en 2025, cuando destructores rusos entraron en aguas venezolanas y el Pentágono no respondió con un bloqueo, un ultimátum ni una crisis diplomática. Respondió con silencio, no porque la fuerza no estuviera disponible, sino porque el coste de emplearla se había vuelto, de forma discreta pero decisiva, prohibitivo. Aquello no fue un ataque, fue una factura. Y la doctrina Monroe no murió entre explosiones, sino entre hojas de cálculo que demostraban que su aplicación ya no era asumible. La pregunta clave no es por qué Rusia envió esos buques. Esa es una cuestión para quienes prefieren los villanos a los sistemas. La pregunta real es otra. ¿Cómo permitió la mayor potencia militar del mundo que una flota hostil fondeara en aguas que durante décadas trató como un lago interno, sin activar los mecanismos diseñados precisamente para impedirlo? No hubo engaño, no hubo niebla de guerra, no hubo fallo de inteligencia que pudiera archivarse y olvidar. Fue el resultado previsible de políticas que confundieron herramientas con resultados. Se aplicaron sanciones bajo la premisa de que el dolor genera obediencia. Se expandieron alianzas bajo la suposición de que la presencia equivale a seguridad. Se acumuló presión convencidos de que los rivales cederían antes de adaptarse. Esas suposiciones funcionaron cuando no existían alternativas. Se derrumbaron cuando esas alternativas se convirtieron en realidades estructurales. Esta no es una historia sobre la ambición rusa ni sobre la desobediencia venezolana. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando una potencia hegemónica sigue utilizando los mismos instrumentos, mucho después de que el sistema haya cambiado a su alrededor. El poder no anuncia su traslado. Se desplaza en silencio, en balances financieros, en rutas comerciales, en el instante preciso en que la presencia deja de ser una garantía y se convierte en una apuesta. La verdad incómoda es que el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no se erosionó porque sus rivales se volvieran más fuertes, sino porque sus herramientas se volvieron previsibles. Y en la política de poder, las herramientas previsibles son herramientas que pueden medirse, soportarse y con el tiempo rodearse. La primera ilusión es la de la permanencia disfrazada de estructura. Durante 3 décadas tras 1991, la primacía estadounidense fue tratada no como una condición contingente que exigía mantenimiento, sino como una ley natural que solo requería afirmación. El colapso soviético se interpretó como una validación, no como una oportunidad. En lugar de preguntarse cómo integrar a un rival derrotado en un orden estable, Washington se centró en garantizar que ningún rival pudiera volver a desafiarlo. De ahí surgió la expansión de la OTAN, no como arquitectura de seguridad, sino como un seguro preventivo contra cualquier resurgimiento. Las alianzas dejaron de ser instrumentos defensivos y pasaron a ser demostraciones de alcance. Eso era comprensible en 1995. Para 2005 ya era peligroso. En 2015 se había convertido en un fallo estructural, porque la expansión sin límites no es estrategia, es la ausencia de estrategia revestida de lenguaje moral. La segunda ilusión es creer que la coerción actúa de forma aislada. La guerra económica se presenta como un castigo intermedio, fuerza sin bombas, presión sin víctimas visibles. Pero las sanciones no existen al margen de una lógica estratégica más amplia. Comunican que la reintegración es condicional, que el cumplimiento es obligatorio y que el acceso económico es un privilegio revocable. Los estados interpretan rápidamente ese patrón. Cuando los canales financieros se cierran de forma permanente, cuando las congelaciones de activos se vuelven indefinidas, cuando las exportaciones clave se estrangulan no para negociar, sino para asfixiar, el estado afectado deja de ver las sanciones como persuasión, empieza a verlas como preparación para su eliminación. A partir de ahí, el cálculo interno cambia por completo. El objetivo deja de ser la reforma o la acomodación, pasa a ser la supervivencia bajo asedio. Este es el mecanismo que Washington se resiste a examinar. Las sanciones no solo debilitan economías, intensifican la percepción de amenaza. No solo aíslan regímenes, los empujan hacia patrocinadores alternativos, no señalan voluntad de diálogo, anuncian la negativa a comprometerse, dejando a la fuerza como único seguro creíble.
La tercera ilusión es el encuadre ideológico como explicación. Se nos dice que los adversarios se alinean porque son autoritarios, revisionistas o antidemocráticos. Ese es un lenguaje moral que pretende pasar por análisis. Los estados bajo presión no eligen socios por valores, eligen en función de cálculos de supervivencia. Cuando desaparece la financiación occidental, las alternativas se vuelven necesarias. Cuando se cierran rutas comerciales, la protección se vuelve prioritaria. Cuando se habla abiertamente de cambio de régimen, la disuasión se convierte en una cuestión existencial. Rusia no entró en Venezuela por afinidad ideológica. La ideología es retórica. Los misiles son infraestructura. Rusia entró porque la exclusión creó un vacío. Y los vacíos, en política de poder, atraen fuerza del mismo modo que los diferenciales de presión generan movimiento. Para Moscú, Venezuela ofrecía tres elementos clave al mismo tiempo. En primer lugar, un Estado aislado que buscaba garantías reales y no sermones diplomáticos. En segundo lugar, una ubicación capaz de alterar la geometría regional y modificar los cálculos estratégicos en el hemisferio. Y en tercer lugar, una respuesta simétrica a la presión sufrida en otros frentes. No se trató de oportunismo coyuntural, fue reciprocidad estructural. Aquí aparece la cuarta ilusión, el excepcionalismo presentado como neutralidad. El comportamiento estadounidense se describe como el estándar, como la línea base frente a la cual se miden todas las desviaciones. Bases militares en decenas de países se consideran defensivas. Grupos de portaaviones en mares lejanos se presentan como estabilizadores. Las sanciones a adversarios se enmarcan como justicia. Sin embargo, a ninguna otra potencia se le concede esa misma lógica. Cuando Rusia despliega fuerzas cerca de sus fronteras, se define como agresión. Cuando China construye infraestructuras en su entorno regional, se califica de expansionismo. Cuando Irán busca disuasión, se habla de provocación. Esta asimetría no es simplemente hipocresía. Es una ventaja estructural que se ampara en una reclamación de legitimidad moral. El problema no es formular esa reclamación. El problema es asumir que sigue siendo aceptada de forma universal. En un sistema multipolar, las afirmaciones de legitimidad requieren aplicación práctica, y la aplicación práctica exige una tolerancia al coste que ya no existe en los niveles anteriores. El mecanismo subyacente es tan sencillo como implacable. Cuando las herramientas económicas se utilizan para negar el futuro de un Estado, ese Estado militariza su presente, independientemente del coste. No es irracionalidad, es la lógica de cualquier sistema sometido a una amenaza existencial. Venezuela no invitó a buques rusos porque buscara una confrontación. Lo hizo porque la supervivencia exigía un seguro, y el seguro frente a una posible eliminación del régimen no se adquiere con diplomacia, se adquiere con armamento que eleva el coste de la intervención de lo concebible a lo catastrófico. Para Washington, esto genera una paradoja de la que no puede escapar fácilmente. Cada sanción adicional confirma que la reconciliación no está sobre la mesa. Cada congelación diplomática refuerza la idea de permanencia del conflicto. Cada declaración sobre todas las opciones disponibles acelera la búsqueda de una disuasión dura. Cuando los misiles llegaron, la decisión llevaba tiempo tomada, no en Caracas ni en Moscú, sino en la lógica acumulada de políticas que trataron la presión como un fin en sí mismo y no como una herramienta. La historia es implacablemente consistente en este punto. El aislamiento económico produce tres resultados en secuencia. Primero, sufrimiento interno. Segundo, endurecimiento del régimen. Tercero, militarización externa. No es una teoría académica. Es un patrón observable, repetido durante décadas en distintos continentes. Cambian las culturas y los líderes, pero los resultados estructurales son los mismos. El sufrimiento es inmediato e inevitable. Cuando se cortan el comercio y la financiación, la población civil absorbe el impacto inicial, pero ese sufrimiento rara vez provoca el colapso del poder, más bien produce centralización. Bajo asedio, los estados no se liberalizan. Concentrar el poder se convierte en una respuesta racional. No se amplía el pluralismo, se reduce la incertidumbre. No es una anomalía política, es lógica de supervivencia bajo coerción. Y una vez que esa centralización se consolida, el tercer resultado se activa de forma casi mecánica. Las alianzas externas dejan de ser una preferencia y se convierten en una necesidad. La disuasión pasa a ser innegociable. Los estados aceptan acuerdos que en otras circunstancias habrían rechazado, porque la vulnerabilidad se ha vuelto inaceptable.
Esto nos conduce al cambio estructural que ya está en marcha. En 1962, la presencia de misiles extranjeros cerca del territorio estadounidense se declaró intolerable. La justificación no fue ideológica, sino estratégica. La proximidad comprimía los tiempos de decisión, desestabilizaba la disuasión y erosionaba la autonomía estratégica. Ese razonamiento no fue controvertido, fue universal. Hoy, ese mismo razonamiento se invoca desde otras capitales, no como provocación, sino como simetría. Si los misiles cerca de Moscú amenazan la seguridad rusa, entonces los misiles cerca de aguas estadounidenses amenazan la seguridad estadounidense. El razonamiento es idéntico. Lo único que ha cambiado es el punto de vista. Esto no es escalada, es equilibrio en un sistema donde el equilibrio no exige igualdad de poder, sino igualdad de consecuencias. La disuasión no necesita ganar guerras, necesita hacer que ciertas acciones resulten prohibitivamente costosas. Lo que Washington enfrenta ahora no son decisiones libres, sino trayectorias ya condicionadas por elecciones anteriores. Cada una está delimitada por políticas acumuladas a lo largo del tiempo. La primera trayectoria es la de la aplicación agotada. Las sanciones no se reducen, se amplían. La señalización militar se intensifica para compensar la parálisis diplomática. La lógica permanece intacta. Si la presión no funcionó, se aplica más presión. Sin embargo, la presión no elimina armas, las legitima. En este escenario, la integración rusa se profundiza en el plano físico. Se despliegan más sistemas, se superponen defensas y con el tiempo aparecen capacidades submarinas que complican la detección y la respuesta. Cada escalada estadounidense ofrece la justificación para el siguiente despliegue ruso. Esto no es confrontación abierta, es atrincheramiento. El Caribe deja de ser un espacio controlable y pasa a ser una zona de riesgo gestionado. Las operaciones navales continúan, pero bajo restricciones crecientes. La libertad de acción existe sobre el papel, pero no sin consecuencias. No es un colapso del poder, es una compresión progresiva, y la compresión sostenida termina cristalizando en limitaciones permanentes. La segunda trayectoria es el declive gestionado, disfrazado de estabilidad. Washington acepta la presencia de esos buques, pero evita abordar las causas que los llevaron allí. Aumenta la vigilancia, se endurecen las reglas de enfrentamiento, no hay explosiones, no hay resolución. La cuarta flota se adapta, cambian los ejercicios. Los patrones de despliegue se modifican de forma sutil, pero irreversible. El riesgo no desaparece, se incorpora al cálculo cotidiano. En este escenario, el poder persiste, pero la confianza se erosiona. Las nuevas generaciones de oficiales aprenden prudencia en lugar de dominio. La presencia se vuelve procedimental, no declarativa. La superioridad naval se mantiene, pero pierde peso psicológico. Se trata de un declive lento, sin una rendición de cuentas explícita. Lo que antes habría desencadenado una crisis se convierte en ruido de fondo. La normalización redefine las expectativas y una restricción normalizada es, en la práctica, indistinguible de una debilidad aceptada. La tercera trayectoria es la reversión estratégica. Las sanciones se flexibilizan de forma selectiva. Se reabren canales diplomáticos sin condiciones previas. El lenguaje de colapso del régimen desaparece, no como gesto de indulgencia, sino como recalibración estratégica. El objetivo no es recompensar conductas, sino eliminar el incentivo para la militarización. En este escenario, los misiles pierden su función gradualmente. Cuando la reintegración económica se vuelve creíble, el seguro deja de ser rentable. Cuando la supervivencia ya no depende de una disuasión externa, la disuasión se vuelve negociable. La influencia rusa se debilita por redundancia, no por confrontación. La dependencia venezolana se desplaza de las garantías de seguridad hacia la recuperación económica. No es una victoria moral, es una desescalada estructural. El poder se conserva no mediante la dominación visible, sino restaurando márgenes de elección. Esta vía intercambia control simbólico por influencia a largo plazo, sacrifica dureza retórica en favor de elasticidad estratégica y precisamente por eso encuentra resistencia, porque exige reconocer que las herramientas empleadas generaron la amenaza que pretendían evitar.
Lo que une estas trayectorias es una realidad ineludible. No hay retorno a la suposición. La época en la que el Caribe podía tratarse como un espacio inerte ha terminado. Todo escenario futuro implica cálculo. La diferencia reside únicamente en quién controla ese cálculo y si Washington comprende lo que esos buques ya representan. No desafío, no provocación, sino un sistema que señala con claridad que se ha reconfigurado. Una vez que este precedente resulta sostenible, se vuelve replicable. Otras regiones lo observarán, otros rivales harán sus cuentas, otras suposiciones se romperán, no con anuncios formales, sino con silencio, cuando la aplicación del poder resulte demasiado costosa como para contemplarla. Esto no fue una derrota infligida por adversarios, fue la factura de políticas que confundieron herramientas con poder hasta que el poder se desplazó a otro lugar. La cuestión fundamental no es si la fortaleza estadounidense persiste. La pregunta es si la estrategia estadounidense es capaz de reconocer cuándo sus instrumentos dejan de moldear resultados y comienzan a acelerar la fragmentación que estaban diseñados para prevenir. Porque el próximo desplazamiento no pedirá permiso. Llegará de forma discreta en aguas que antes se consideraban inmunes, con rivales que han aprendido que lo que puede resistirse puede superarse con el tiempo y que lo que puede superarse acaba inevitablemente por repetirse. Si quiere entender hacia dónde se dirige el próximo punto de inflexión, observe las suposiciones que el sistema ya está empezando a poner precio. No se anunciarán, solo se notarán cuando ya hayan desaparecido.